encontré mi puntero, ya. Puntero, avanzas. Ya. Avanza, retrocedes. Ya, El doctora. puntero. Ya. El de arribita, ¿no? Sí, Ya. 30 minutos, doctorita. Sí, Ah, pues. Gracias, doctora. Muy bien. La doctora Marta Galia San Román Arizpe, médico cirujano, estudió en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, con la especialidad en Medicina Tropical y Organización de Servicios de Salud. Hizo o realizó su segunda especialidad en ginecología y obstetricia, la doctora es gineco-obstetra, por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Realizó un fellow en histeroscopía e infertilidad en el Hospital Arnau de Vilanova, en Lérida, España, así como también un fellow en ecografía obstétrica en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, en Cochabamba, Bolivia. Actualmente la doctora se desempeña como gerente médico del Grupo Medizan y a su vez es médico asistente en el Hospital 3 de Salud Iquitos, así también como médico asistente en la Clínica Adventista Ana Estal. Un aplauso por favor para la doctora y vamos a estar pendientes a ver, doctora, su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación y la oportunidad para poder tocar este tema tan importante el día de hoy, ya que el sangrado uterino anormal es una patología cada vez más frecuente y se ha notado que es una causa de consulta ginecológica que está incrementando en prevalencia. Por eso que el día de hoy vamos a tocar aspectos fundamentales del sangrado uterino anormal. Es un tema bastante amplio, sin embargo vamos a intentar tocar los puntos fundamentales que nos puedan ayudar para poder diagnosticar las principales patologías y así como para poder brindarles tratamiento. Muy bien, en referencia al sangrado uterino anormal, los objetivos de esta conversación van a ser 4 principalmente. Vamos a definir la nueva nomenclatura según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que tuvo un primer consenso el 2011 y una nueva actualización el 2018 para poder definir los términos que vamos a aclararlos el día de hoy. El segundo objetivo de esta conversación es poder identificar las causas y los patrones de sangrado, principalmente divididos en dos acápites, las causas estructurales y las causas no estructurales. Como tercer objetivo tenemos orientar el diagnóstico para poder identificar estas patologías a través de la anamnesis, el examen clínico, utilizar pruebas diagnósticas complementarias y con estos elementos poder proponer un manejo objetivo y oportuno. La importancia, como mencionaba al inicio, está cada vez incrementándose porque es la segunda causa de consulta ginecológica luego de las infecciones genitales. Alcanza una prevalencia mundial de 35%. Y su importancia también radica porque influye bastante en la calidad de vida de la paciente, ya que puede determinar anemia o incluso llevar a la muerte a la paciente cuando no es diagnosticado oportunamente y por tanto no tiene acceso a un tratamiento oportuno. Y la importancia también reside en poder tener un consenso a nivel mundial, científico, para poder reconocer y tratar las patologías conforme al consenso internacional. Cuando hablamos de sangrado uterino anormal, tenemos que tener presentes estos 3 requisitos para poder llamar a las patologías hemorrágicas que vienen ya sea a la consulta o a la emergencia como un sangrado uterino anormal. Y deben ser estos 3 requisitos. Número 1, que este sangrado proviene exclusivamente del cuerpo uterino. Por tanto, están excluidas heridas vaginales, sangrados de origen cérvico-uterino, vulvares. Están excluidas las pacientes gestantes porque esta es una patología en pacientes que están comprendidas en la edad fértil, ¿no? Y también están excluidas las pacientes posmenopáusicas, que son un grupo etario que también no corresponde al diagnóstico de sangrado uterino anormal. Aquí hemos hecho un consenso o más bien
un resumen de los términos que se utilizaban antes y que ya están en desuso, que antes se utilizaban para poder llamar a estos trastornos hemorrágicos, como por ejemplo el sangrado disfuncional uterino, la epimenorragia, la menometrorragia, la polimenorrea, la menomenorragia. Todos esos términos actualmente están en desuso. Ya no se los utiliza, por tanto ya no debemos tenerlos registrados en las historias clínicas porque ya no forman parte de la nomenclatura actual que nos ha dejado la FIGO. Y esto con el objetivo de poder tener una terminología que se pueda entender a nivel mundial, ya que estos términos generaban mucha confusión, ya que de país en país o también de comunidad científica a otra, estas definiciones variaban bastante, entonces no se podía tener una idea concreta de cómo diagnosticar o cómo llamar, utilizar estos términos, por eso que ahora se ha simplificado y ahora tenemos un consenso mucho mejor entendible. Para definir de forma precisa lo que es un sangrado uterino normal, como hemos mencionado al inicio, se trata de un sangrado, de un evento, de un episodio de sangrado que proviene del cuerpo uterino específicamente y que se presenta como anormal, ya sea en la duración, en la frecuencia, en volumen o en la regularidad, y que debe comprender los últimos 6 meses, debe estar comprendido en los últimos 6 meses del ciclo menstrual de la mujer. En cuanto a la duración, tenemos 2 tipos de sangrado uterino normal, los agudos y los crónicos. En cuanto a los agudos, se refiere a un episodio de sangrado proveniente del cuerpo uterino que sea de la severidad o de la gravedad necesaria como para una intervención médica inmediata, ¿no? No podemos decir que es un sangrado de una semana, de un mes, de un día, pero sí que necesita una acción inmediata de parte del personal médico. Y para poder definir esto también, o para poder tener una idea un poco más completa, debemos saber y definir lo que son los patrones de sangrado, ¿no? En esto ya tenemos un consenso mucho más claro, mucho más definido, que nos ha proveído la FIGO, y bueno, este es el artículo original, y esta es su traducción gracias a la revista de Ginecología y Obstetricia de México, donde vemos que son 4 las características del ciclo menstrual que vamos a tomar en cuenta para poder definir las alteraciones en el sangrado. Uno de ellos es la frecuencia, se denomina, por ejemplo, amenorrea cuando hay un periodo de falta de menstruación, por lo menos en los últimos 3 meses. Se considera un ciclo menstrual normal de 24 a 38 días, siendo infrecuente cuando es más de 38 días y frecuente cuando es un ciclo menstrual menos de 24 días. En la duración tenemos 2 tipos de alteraciones, donde se considera normal igual o menor a 8 días, como un ciclo normal, y sería normal por más de 8 días, ¿no? En cuanto a la regularidad, tenemos 2 parámetros también para definir: regular cuando entre un periodo menstrual y otro no pasan más de 9 días, e irregular cuando el periodo menstrual es pues efectivamente de un ciclo menstrual a otro, por lo menos durante 6 meses de evaluación, más de 10 días. El volumen también ha mejorado en cuanto al consenso de la FIGO, porque antes tomaban en cuenta los ml, lo cual era muy difícil de poder medir, ¿no? Porque era un término muy subjetivo, ya que utilizaban las toallas higiénicas como referencia, pero en realidad ahora ya se ha desechado la medida por ml, y lo que más se echa de mano es la referencia de la paciente, ¿no? Porque la paciente sabe el volumen de sus ciclos menstruales. Ellas entonces nos dirán que es un sangrado normal, que es un sangrado escaso o un sangrado abundante. Recordando que un sangrado abundante puede reconocerse, por ejemplo, cuando pues mancha su ropa, cuando ha manchado la cama o cuando interfiere con sus actividades cotidianas diarias. Pero el término de ml ya ha quedado un poco en desuso. Muy bien, entonces volviendo al cuadro inicial para poder reconocer los patrones de sangrado, ya hemos definido el término de frecuencia, duración, regularidad, volumen, y ahora vamos a hablar un poco del sangrado intermenstrual. El sangrado intermenstrual puede estar en dos clasificaciones principalmente, uno que es el cíclico y predecible y el otro que es aleatorio, ¿no? U ocasional. En el cíclico puede estar al inicio de la menstruación, antes de los 14 días, puede estar al final de la menstruación, después de los 14 días, teniendo como parámetro medio el día de la ovulación, ¿no? A mitad del ciclo. Y finalmente,
tenemos el sangrado no esperado o los sangrados que no están clasificados, ¿no? Ahí podemos, por ejemplo, también investigar sangrados iatrogénicos, como por ejemplo pacientes que utilizan anticonceptivos, pacientes que están medicadas con anticoagulantes, pacientes que tienen medicación antidepresiva. La FIGO nos ha propuesto, nos ha dado un acrónimo muy útil, muy interesante, para poder identificar y recordar de forma fácil los dos tipos de sangrados en causas estructurales y causas no estructurales. Y ese acrónimo responde a la terminología de PALM-COEIN. Es un acrónimo de origen inglés, en el que PALM denota todas las causas estructurales, teniendo como P a los pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas y M de malignidad o hiperplasia endometrial. Y en las causas no estructurales está COEIN, que significa en términos inglés moneda, pero que tiene la E de extra, ¿no? Porque coin nomás debería ser en inglés moneda. Y en este acápite están las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, de causas endometriales, las causas iatrogénicas y otras causas no clasificadas en las anteriores. Aquí tenemos nuevamente en un gráfico para poder identificar y recordar de forma más fácil las causas estructurales que obedecen al acrónimo PALM y las causas no estructurales que obedecen al acrónimo COEIN. Y ahí podemos identificar dentro de las causas estructurales los pólipos, que es una patología que se localiza principalmente en el endometrio, que tiene sus clasificaciones también de acuerdo al número, la localización. La adenomiosis, que es la presencia de tejido endometrial en la pared muscular del miometrio y que tiene también sus propias características, ¿no? En la leiomiomatosis también tenemos una clasificación muy bien tipificada por la FIGO para poder diagnosticar la posición principalmente de los miomas en relación al endometrio y la serosa, ¿no? Y hay 8 clasificaciones para los miomas, entendiendo que los miomas o los fibromas son tumoraciones blandas, benignas, pero que pueden comprometer y pueden ocasionar sangrado uterino anormal. Y finalmente están las causas malignas, que principalmente también obedecen a causas endometriales. En las causas no estructurales, como habíamos comentado, puede estar la coagulopatía, las disfunciones ováricas, dentro de las cuales la reina de todas ellas es el síndrome de ovario poliquístico, causas endometriales locales, que vamos a conversar un poquito más adelante, las causas iatrogénicas, como habíamos conversado, el uso de dispositivos intrauterinos, uso de anticonceptivos, y finalmente las otras causas no clasificadas, como por ejemplo los ismoceles de las cesáreas y otras causas aún no clasificadas. Muy bien. En el tema de las causas no estructurales, que son las primeras que vamos a conversar, no porque sean las más importantes, sino para tener un orden cronológico y poder entender un poco la secuencia de los sangrados uterinos. Dentro de las coagulopatías, la verdad que son las patologías menos frecuentes, ¿no? Y normalmente su diagnóstico no debería ser de primera mano. Muchas veces, cuando viene la paciente con un sangrado uterino anormal, debemos tener algunos parámetros para recién poder pedir, por ejemplo, un perfil de coagulación laboratorial. Y algunos parámetros importantes que nos pueden hacer una pesquisa para investigar coagulopatías son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, que se solicite a la paciente un antecedente acerca de la menarquia, ¿sí? Desde que ha empezado a haber menstruaciones tenía sangrados abundantes o eran prolongados. También algo que nos puede ayudar a diagnosticar o a orientarnos hacia una patología de la coagulación es antecedentes de hemorragias posparto, durante alguna intervención quirúrgica, alguna intervención dental, antecedentes familiares que tengan von Willebrand, algún factor antitrombótico y la presencia también pues de equimosis, ¿no? Que nos pudieran orientar a esta patología, porque en realidad es una patología de descarte, es una de las menos frecuentes. Y dentro de las coagulopatías, la más frecuente es la von Willebrand. Bueno, pero siempre que se presentara una coagulopatía, siempre es bueno investigar este tema junto de la mano del hematólogo clínico, ¿no? Muy bien, dentro de la causa no estructural,
La patología mucho más frecuente es la anovulación, con una frecuencia del 80 al 90%, ¿no? Dentro de la definición estricta de las causas no estructurales de disfunción ovulatoria, se tratan de sangrados ocasionados por trastornos endocrinos que intervienen en los ciclos menstruales y que no tienen una causa orgánica, genital ni extragenital demostrable. Dentro de ellas, las patologías más frecuentes, la anovulación. Y dentro de las causas de anovulación, ahí tenemos causas fisiológicas, causas patológicas. Las causas fisiológicas pueden obedecer a los extremos de la vida, ¿no? Periodo posmenarquia o también la perimenopausia. También sabemos que dentro de las causas fisiológicas de anovulación están pues la lactancia y lógicamente el embarazo. Dentro de las causas patológicas tenemos varias entidades, la principal de ellas es el síndrome de ovario poliquístico, también patologías suprarrenales congénitas, tumores productores de andrógenos, disfunciones hipotalámicas desencadenadas por ejercicio físico excesivo, anorexia nerviosa, hiperprolactinemia, enfermedades, patología tiroidea y también temas oncológicos, ¿no? Pacientes que han estado sometidas a radioterapia o quimioterapia. Y finalmente, producto del uso de medicamentos como los antidepresivos, el uso de fenazotiacinas o dopamina. Dentro de las causas endometriales, la característica fundamental para poder reconocer esta patología, que también es de descarte, es cuando no encontramos una causa estructural en los exámenes, ya sea físico o paraclínicos, ¿no? Y los sangrados producto o consecuencia de alteraciones endometriales obedecen a disfunción de los factores propios que controlan el sangrado en el endometrio. Valga decir, la disfunción de efectos vasoconstrictores, la presencia de vasodilatadores, de activador del plasminógeno o la presencia de prostaglandina C2 o prostaciclina en menores cantidades que las adecuadas para poder controlar un sangrado ciclo menstrual normal. Para el diagnóstico de estas patologías es fundamental hacer un orden, ¿no? Y para ello debemos elaborar una adecuada historia clínica para evitar de repente pedir pruebas paraclínicas innecesarias. Una vez que nos hemos orientado con el examen clínico, con la anamnesis, podemos ser más certeros en el tema de la solicitud de exámenes complementarios. Como comentábamos al inicio, por ejemplo, para descartar una causa de la coagulación, que obedezca a alteraciones de la coagulación, es importante la historia familiar, la historia de hemorragias previas, sangrados nasales, sangrados en encías, ¿no? Investigar el patrón de sangrado también, si es irregular, si el volumen es el que se ha incrementado, la frecuencia. Y con esto podemos orientarnos hacia los dos grupos, los estructurales y los no estructurales. Dentro de los estructurales podemos identificar que habitualmente los sangrados son cíclicos, ¿no? Porque los leiomiomas, la adenomiosis es un sangrado anormal que se produce, pero de una forma cíclica. En cambio, cuando el sangrado es no cíclico, vamos a orientarnos más a pensar en causas no estructurales. Para el diagnóstico de las entidades estructurales, por ejemplo, la anamnesis sobre dismenorrea, dispareunia, ya nos puede orientar hacia una causa estructural como la adenomiosis, y el tamizaje de coagulopatías, la presencia de sangrado intermenstrual nos puede orientar hacia la patología proveniente de pólipos, y el examen físico, que es importante, ¿no? Para valorar un sangrado agudo, evaluaremos pues las funciones vitales, evaluaremos la palidez, evaluaremos si hay presencia de algunos otros síntomas o signos clínicos, como la presencia de acné y de hirsutismo, que nos van a orientar hacia una patología anovulatoria. Veremos la tiroides, ¿no? Que también tiene importante papel en los ciclos anovulatorios. Al examinar abdomen podemos, al tacto bimanual, identificar un útero aumentado de tamaño, globuloso, doloroso o blando, que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Y finalmente también tenemos que examinar el tracto genital inferior para poder identificar que se trate de un sangrado uterino anormal y no de una patología vulvar, vaginal o cervical. Dentro de los exámenes complementarios, el gold estándar o
El examen paraclínico fundamental que pedimos para poder diagnosticar si se obedece a una causa estructural o una causa no estructural es definitivamente la ecografía transvaginal. Porque en la ecografía transvaginal vamos a poder obtener mucha información. En la ecografía transvaginal vamos a poder identificar si la causa es primariamente estructural o no es estructural, ¿no? Y dependiendo de lo que encontremos, podríamos pedir exámenes complementarios como una resonancia, una histeroscopía, de acuerdo a los hallazgos que identifiquemos en la ecografía transvaginal. Dentro de los laboratorios, lo que comentábamos hace un momento, pedir un hemograma para ver la hemoglobina, pedir plaquetas, si se trata de un sangrado agudo abundante, pedir un grupo sanguíneo. También es importante pedir una fracción beta cuantitativa para descartar una gestación. Y finalmente, si estamos orientándonos hacia una coagulopatía, pedir perfil de coagulación. Si se sospecha de una patología no ovulatoria, podríamos complementar con perfil tiroideo, prueba de prolactina, tolerancia a la glucosa y progesterona. Y si estamos más o menos en la edad o en el grupo etario de la perimenopausia, pediremos también estradiol y FSH. Muy bien, hablando del tratamiento, en realidad lo que nosotros vamos a hablar es un tratamiento médico, no del tema quirúrgico, porque el tema quirúrgico, que sí se puede manejar muy bien para las causas estructurales, es un tema amplio que se podría hablar en otro momento. Vamos a enfocarnos ahora más en el tema médico, ¿no? Y para ello vamos a dividir a las pacientes en los dos grupos iniciales, ¿no? Cuando se trata de una hemorragia aguda, que requiere de una intervención médica inmediata, y la hemorragia que es crónica, que tiene una alteración del sangrado en los últimos 6 meses. Cuando hablamos de una hemorragia aguda o de un sangrado agudo, el objetivo principal y fundamental es estabilizar a la paciente, ¿no? Y para ello vamos a evaluar su hemodinamia, la presión arterial, el pulso, vamos a evaluar el estado de conciencia de la paciente para ver el grado de compromiso hemodinámico. A continuación intentaremos pues hidratar, expandir el volumen de la paciente, y también solicitaremos laboratorios para poder orientarnos sobre la influencia, sobre la gravedad del sangrado que haya tenido. Y mientras vemos los resultados del laboratorio para ver la magnitud de la pérdida sanguínea, podríamos utilizar soluciones expansoras. Cuando hablamos de el tratamiento para los sangrados uterinos que no son estructurales, es decir, que no son miomas, no son pólipos, no es adenomiosis, está a la cabeza como tratamiento fundamental el uso de estrógenos para causas no estructurales. Y en el tema de los estrógenos, este es el fármaco de elección porque tiene 4 propiedades fundamentales que nos ayudan a controlar el sangrado. Por ejemplo, que el estrógeno es un procoagulante, ¿no? Ayuda con el tema del factor 5, el factor 11, el fibrinógeno, para poder controlar el sangrado agudo. Además que es un potente vasoconstrictor, favorece la agregación plaquetaria y también favorece la regeneración endometrial. Cuando es un sangrado agudo que no es estructural, también podríamos utilizar los progestágenos, pero como segunda línea de tratamiento cuando los estrógenos están contraindicados por algún motivo. Por ejemplo, por tratarse de una paciente oncológica, tratarse de una paciente que tenga un antecedente de tromboflebitis, de trombosis pulmonar, paciente con insuficiencia hepática. En estas pacientes podríamos considerar el uso de progestágenos. Y también en pacientes que presentan el endometrio grueso, porque las hemorragias que están ocasionadas por engrosamiento endometrial ceden muy bien al uso de progestágenos. Y también podemos utilizar la forma mecánica de control, como es el uso del balón de Bakri, bueno, que no lo tenemos muy a la mano, y que podríamos utilizar en su reemplazo el balón de Foley. La idea de usar estos balones es comprimir el endometrio y de esta manera cohibir la hemorragia. Y cuando utilizamos el balón de Foley, el útero es pequeñito, de 7 a 10 centímetros, insuflando de 3 a 10 cc, podemos lograr el objetivo de la compresión mecánica. Hablando del tratamiento para un sangrado uterino crónico, que es no estructural también, podemos utilizar los progestágenos como segunda línea, habíamos conversado, y entre el uso de progestágenos están los progestágenos orales, que se toman de forma diaria. Podríamos utilizar también los intramusculares, que pueden ser mensual o trimestral, dependiendo de la patología de la paciente. Hablando del tratamiento para sangrados crónicos estructurales,
El tratamiento médico comprende estos tres pilares fundamentales: los antifibrinolíticos, los antiinflamatorios no esteroideos y también el tratamiento hormonal. En el tratamiento hormonal podemos combinar el uso de estrógenos y progestágenos combinados, y dentro de los antifibrinolíticos el fármaco rey, que es pues el ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico es una molécula relativamente nueva, ha sido descubierta por una japonesa en 1964, pero recién, después de varias pruebas clínicas, ha pasado al uso más o menos en el 2002. Tiene muy buena respuesta para controlar las hemorragias agudas, por eso es que se lo utiliza, pudiendo utilizarse hasta en dosis de 1 gramo cada 8 horas endovenoso. Se puede acompañar o no también del uso de AINES, como el naproxeno, el ibuprofeno, y el hormonal, progestágenos y estrógenos combinados. Finalmente están pues el tratamiento quirúrgico, solamente para mencionarlo porque no va a ser tema de conversación el día de hoy. Dentro del tratamiento quirúrgico, considerando la edad de la paciente, su deseo de fertilidad y también considerando la patología como tal, si son miomas, si es adenomiosis, si son pólipos. En el tema de los miomas, por ejemplo, se puede pensar en una embolización de arterias uterinas, que eso se hace con uso de un fluoroscopio, y normalmente lo hacen los radiólogos intervencionistas. Se puede considerar una miomectomía, que es una extirpación local del mioma, una polipectomía si es que estamos ante la presencia de pólipos, ya sean endometriales o cervicales. Y finalmente, pues, cuando ya se trata de una paciente que tiene una paridad satisfecha, una paciente que ya está en la perimenopausia, se podría pensar incluso en una histerectomía como solución definitiva. Muy bien, creo que con eso hemos resuelto lo más importante de este tema. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. A ver, tenemos un ratito, doctorita, por favor, si nos ayudas con el micrófono. A ver, pregunta del público o vía online, por favor. ¿Qué porcentaje de los pacientes llegan a choque hemorrágico tipo 3, 4? El porcentaje en realidad no lo tenemos, doctora, porque muchas veces la causa aguda no se la puede diagnosticar en ese momento, ¿no? Tenemos que identificar si es una gestante en primera instancia, si se trata de hemorragias del primer trimestre, si es una causa estructural, si es una causa no estructural, si es una coagulopatía. Entonces no tenemos bien delimitado qué porcentaje corresponde a estas pacientes que son netamente de sangrado uterino, ¿no? Ya, pero el porcentaje de nosotros en el hospital, generalmente las hemorragias que se ven son de tipo de cuerpo, ¿no? O sea, de la misma cirugía, no por trastorno de coagulación. Sí, doctorita, tenemos bastante patología estructural como miomas, hay una alta prevalencia, tenemos las iatrogénicas también por el uso indiscriminado de los anticonceptivos, que a veces está mal orientado, hay bastantes patologías malignas. Entonces sí, no solamente tenemos la parte quirúrgica, y de hecho por eso que tenemos también bastante programación en este tema, ¿no? Tenemos miomatosis, tenemos adenomiomas, tenemos endometriosis, como causas estructurales principales. Más bien, causas no estructurales no tenemos mucho, pero sí miomatosis es la patología de mayor frecuencia. Bien, agradecemos a la doctora Marta San Román por esta exposición. De verdad, como Junta Directiva del Consejo Regional 2 Iquitos, el Colegio Médico del Perú, le queremos hacer entrega de un certificado en agradecimiento a su ponencia, doctora. Una bonita ponencia que nos llama a tener en cuenta, ¿no?, la patología muy frecuente que se puede presentar en el embarazo.
Un aplauso para la autora, por favor. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia